En este momento vamos a dar inicio a la segunda exposición. Va a intervenir el abogado Giovanni Unamuno, quien se desempeña como técnico de la Subdirección Regional Guayaquil del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, y él nos acompaña con el tema La competencia desleal. Primero, buenos días con todos. Estamos, la verdad, como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, muy agradecidos por la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas que en lo personal a nosotros nos gustan mucho. La propiedad intelectual es una materia muy linda y muy poco conocida, o que recién se está conociendo. Entonces, estamos aquí precisamente para dar a conocer la amplitud y los alcances que tiene esta materia en la rama legal y en la rama de mercado, que es lo que nos compete hoy, aquí atendiendo la invitación que nos han hecho. Mi tema es la competencia desleal y la propiedad intelectual. Es un poco, por menos decirlo, pero es un poco difícil encasillar lo que es la competencia desleal. Muchas normas han tratado de encasillarlo, nos dan ciertos conceptos, pero es tan amplio este asunto de la competencia desleal dentro del mercado que no hay un concepto que sea total, o un concepto que sea lo más certero, por lo menos para mi conocimiento, para mi impresión. Entonces, tenemos que justo leía un autor que decía que la competencia desleal es como, el mercado es como una avenida de dos vías, donde las personas que tienen, que llevan su trabajo, su producto por la vía correcta, por la vía legal, van por una de las sendas de este camino o de esta avenida, y por el otro lado va la competencia desleal, que en lugar de ir en contravía, en contravía a lo que sería la competencia leal, va o quiere ir a la par, llegando inclusive a igualarlo o a superarlo por estas prácticas desleales, valga la redundancia, yéndose en contra de todo lo establecido. Entonces, para empezar, tenemos que la Constitución del Ecuador, en el artículo 322, nos dice que se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. Entonces tenemos que por la Constitución, la Carta Magna del Ecuador, ya hay un reconocimiento de la propiedad intelectual. Más adelante vamos a ver qué es esta propiedad intelectual, aunque ya mi compañera Cristel lo dijo, pero bueno, vamos a tocarlo brevemente con el fin de poder explicar la unión la unión que tiene la competencia desleal con la propiedad intelectual. De igual manera, el artículo 52 nos habla del derecho a información precisa de productos y servicios y nos dice que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Y aquí viene una parte que para mí es una parte muy importante y nos dice: la ley establecerá los mecanismos de control y calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores, consumidoras y consumidores, y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes, servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fueron ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. Aquí también la Carta Magna, la Constitución del 2008, nos dice que las personas tienen ciertos derechos a no ser engañados. Es básicamente lo que nos está explicando, ¿no? A que
a que el mercado, a que las empresas, las industrias sean totalmente sinceras en los productos y servicios que ofrecen. Por otro lado, tenemos también el 335, que ya nos habla de una sanción y nos dice que el Estado regulará, controlará e intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas, sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. También nos dice que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica, y en esta parte hago un paréntesis porque es donde se refiere precisamente a la competencia desleal, y nos dice cualquier práctica de monopolio, oligopolios privados o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Siguiendo un poco con lo que estamos hablando sobre la conexión que tiene la propiedad intelectual con la competencia desleal, tenemos que saber básicamente qué es la propiedad intelectual, ¿no? La OMPI nos dice que la propiedad, o sea, un poco resumiendo, nos dice que es la propiedad sobre las creaciones del ser humano. Cualquier creación del ser humano, repito, como lo dijo mi compañera, ya sea derecho de autor, tal vez una película, una canción, una marca, cualquier creación del ser humano, no una idea, sino una creación que pueda ser expresada, que se pueda expresar y que se pueda registrar también, esto recae sobre el derecho de la propiedad intelectual. Las ramas de la propiedad intelectual, como ya se lo vio, está el derecho de autor y la propiedad industrial. Nosotros vamos a hacer un poco más de hincapié en la propiedad industrial, porque la propiedad industrial es donde más se puede verificar este hecho que es la competencia desleal, porque en la propiedad industrial están todos los presupuestos que necesita el mercado para que se dé esta competencia desleal. Estamos hablando de marcas, de patentes, de modelos de utilidad, de diseños industriales. Entonces, es una de las ramas de la propiedad intelectual donde más podemos ver la competencia desleal. Bueno, tenemos el derecho de autor, lo explico rápidamente. Es una rama de la propiedad intelectual que regula la conexión entre el autor y su creación. Ya lo explico a mi compañera más ampliamente. Y bueno, la propiedad industrial. Los doctrinarios dicen que la propiedad industrial es toda protección que tiene una persona natural o jurídica sobre sus invenciones, ya sean patentes, lo repito, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas. Esta es la propiedad intelectual, es la tutela la propiedad industrial es la tutela que da el Estado a estas invenciones que tienen una aplicación industrial. Dentro de esos tenemos, a mi concepto, una de las partes más importantes y las que tienen que ver con la competencia desleal, que son las marcas. El Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad y Innovación nos dice que una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir un producto o servicio en el mercado. Aquí tenemos varias marcas, podría ser cualquiera, podría ser Coca-Cola, podría ser Mave, Deja, se me ocurren muchísimas ahora, pero en todo caso ese es el concepto que le da el código, el COES, en vigencia recientemente, ¿no? Ahora, dentro de esta propiedad industrial y con lo que respecta a las marcas, tenemos que hay dos tipos de prohibiciones para el registro de marca. Una son las prohibiciones absolutas, en las que no vamos a ahondar mucho porque son las prohibiciones que se apegan más a lo que el código define como marca. No tanto en sí a lo que puede pasar con la marca, sino en la marca como por sí misma. ¿Por qué no la puedo registrar? Porque no cumple ciertos requisitos que la ley me los enumera. Y la siguiente parte es las prohibiciones relativas, que esas son las que sí nos interesan, porque son las que afectan los derechos de los terceros, los derechos de otras personas. Dentro de esas está no poder
se me ocurre una ahorita, no poder registrar una marca que ya está registrada o que está en uso por otra persona. Entonces, me dice la ley que no se, como digo, no se pueden registrar signos que sean idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada por registro o registrada para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusión o asociación. Dentro de estas prohibiciones relativas, ya el código nos habla de la confusión, que ya vamos a ver adelante, que es una de las características que tiene esta competencia desleal, la confusión. Ahora, ¿qué es la competencia desleal? Como les decía cuando empezaba mi intervención, es difícil decir a ciencia cierta qué es la competencia desleal, pero en todo caso la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado nos da un concepto, una definición de lo que es la competencia desleal. Dice, se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. Esto yo creo que es muy claro, simplemente nos habla de qué es lo que se considera desleal, ¿no? Y nos habla de la práctica contraria a los usos o costumbres honestos. Esta misma ley orgánica nos dice qué son estos hechos deshonestos, y son los hechos que, si bien es cierto, no puede ser que no estén en la ley, pero que forman parte de la costumbre del mercado, de cómo el mercado trabaja siempre. Entonces esta costumbre genera este tipo de leyes que no están escritas, pero que todos deberían respetarlas, ¿no? Luego tenemos que también otras leyes, como por ejemplo el Convenio de París, nos dice en su artículo 10 bis, que constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Como podemos ver, una vez más, otra ley, otro de estos decretos o acuerdos nos vuelve a hablar de la honestidad dentro de lo que es la competencia desleal. La decisión 486, que es la decisión que rige toda la parte de propiedad industrial, también nos habla en su artículo 258 que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos prácticos honestos o ya las prácticas honestas. Una vez más, vemos que la palabra honestidad está reflejada en todos los códigos y acuerdos, porque es de donde parte esta problemática de la competencia desleal. Tenemos así también que la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor ya nos habla de la protección, ¿no? Y nos dice que en el inciso o el numeral 6, nos dice que el derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva y los métodos coercitivos desleales. O sea, ya tenemos una de las primeras leyes que nos dice que prohíbe y que le da una protección al consumidor. De igual manera, por parte del Código de Ingenios, en lo que es las solicitudes de marca, como se lo explicó hace un momento, para poder tener el derecho de propiedad sobre una marca, esta tiene que ser registrada. Entonces el COES nos habla de las solicitudes de mala fe y nos dice en su artículo 362 que la solicitud de mala fe es cuando la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tiene indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado de mala fe o para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Eso nos dice también que entonces el Código de Ingenios, que es el código que rige la propiedad intelectual, ya también da su protección a estos casos de competencia desleal. Entonces,
simplemente lo que hace es decir, si tú quieres registrar una marca que claramente, notoriamente lo que quiere hacer es copiar a otra o entrar en una competencia desleal, no lo puedes hacer. No lo vas a hacer y el IEPI en su proceso de registro tiene dos partes importantes donde se puede solicitar esto por la parte, o el IEPI inclusive de oficio puede negarla. Y es cuando se va al examen, a la Gaceta, perdón, una vez que pasó el examen de forma, que es el examen donde la solicitud se revisa y se va a ver que que esté bien descrita la marca, que esté bien puestos los solicitantes y se va a revisar todo eso, pasa a Gaceta, que es un libro público donde cualquier persona que vea que sus derechos de propiedad intelectual están siendo violentados puede oponerse al registro de la marca. Entonces, entramos en este caso. Si yo pienso que una persona quiere hacer mal uso de una marca que yo ya tengo registrada, de la cual soy el propietario, puedo oponerme a que estas personas registren la marca. De igual manera, si pasa, digamos que nadie se opuso, y pasa este filtro de la Gaceta, no hay oposición, el IEPI también podría decir, no, esta marca no se puede registrar porque hay altísimos indicios de que está siendo registrada de mala fe. También el Código de Ingenios nos habla de que luego de que hay una adquisición de marca, o sea, cuando yo compro una marca a una persona que ya la tiene registrada y que es el titular, también se puede recaer en una nulidad de adquisición de la marca. Y nos dice el numeral 3, cuando la adquisición hubiese sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Entonces, una vez más vemos que las leyes ecuatorianas contemplan la competencia desleal y buscan aplacar el aparecimiento o la masificación de este tipo de competencias. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado nos habla de cuáles son estos actos que se configuran para que se dé una competencia desleal. Entonces, nos habla de los actos de confusión, actos de engaño, actos de limitación, actos de denigración, actos de comparación, explotación de reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a infracción contractual, violación de normas, prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. En el caso de la propiedad intelectual, lo que nos compete a nosotros dentro de estos actos desleales son los actos de confusión, actos de engaño y actos de imitación, ya que van conectados necesariamente con la propiedad intelectual. En este caso tenemos que los actos de confusión, en particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocia con un tercero. Entonces, aquí, en este concepto que nos da la propia Superintendencia del Control del Poder y del Mercado en su ley orgánica, ya está que estos actos de confusión son sobre la propiedad intelectual. Igual que los actos de engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto real o potencial inducir al error al público. Esto, la verdad es que para nosotros que trabajamos en la rama de propiedad intelectual, sobre todo los actos de engaño y los actos de confusión y de imitación, y por eso los escogí como los tres principales que tienen la conexión con la propiedad intelectual, lo vemos a diario no solamente en la parte legal, sino también en nuestras vidas comunes y corrientes. Así no sepas de propiedad intelectual, lo vemos a diario. Tenemos en nuestra oficina en el IEPI, me cansaría de contarles cuántas tutelas administrativas por el uso de marcas que, si bien es cierto, no configuran una competencia desleal, pero sí afectan al comercio de ciertas personas. Me acuerdo muchísimas, no las voy a decir simplemente porque todas están en trámite, entonces sería irse en contra de lo que tenemos que hacer como institución,
pero tenemos muchísimas. A diario, no sé si por desconocimiento de la ley, aunque entendería que las cosas se dan también por simple lógica, pero la gente, en serio, las personas que emprenden un negocio piensan que tienen que ponerle un nombre comercial o un producto, no importa cuál sea o sea, yo mañana tengo un emprendimiento y le quiero poner Pizza Hut y no importa, pero yo le voy a poner Pizza Hut. Y no es así. Cuando nosotros en la oficina recibimos a los usuarios y los usuarios nos preguntan y nos piden que los asesoremos, nosotros siempre lo que le decimos es, si usted, y se los digo porque ustedes, tal vez muchísimos de ustedes, esperaría que sean todos, en algún momento en el futuro tendrán un emprendimiento y se van a encontrar con el hecho de que pueden configurar una competencia desleal si mañana ustedes sacan un tipo de soda y le quieren poner Coca-Cola o le quieren poner Pepsi, no sé. Y esto me lleva a otra situación que también se la ve a diario, ustedes tienen que haberla visto a diario. En el centro de Guayaquil, por ejemplo, es muy común ver que estas personas que llevan la cola, los coleros estos que venden 15 centavos, 10 centavos, no sé, yo los he visto muchas veces, tienen una botella de Coca-Cola y en una esquina van y vierten una botella de Big Cola dentro de la Coca-Cola. Ahí hay una confusión, ahí se busca que el consumidor quiera ese producto por su marca, en este caso Coca-Cola. Tal vez no muchos se han dado cuenta, que yo me he dado cuenta muchas veces de este asunto, porque he pasado por el centro y he visto cómo lo hacen, escondiditos ahí vierten la cola para venderla. Bueno, en todo caso, estos configuran los actos de competencia desleal. Igual los actos de imitación. La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley, es lo que nos dice, ¿no? La Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Y aquí en la imitación también hay muchísimos casos que nosotros vemos a diario. Camisetas que en lugar de decir Adidas dicen Adivas, o televisores que dicen Squony en vez de Sony, y así podría decirles muchísimas marcas que son todo el tiempo plagiadas, imitadas, y para colmo de pésima imitación. O sea, ni siquiera es que hay un sustento. Esto de aquí es tan importante para los países en el caso de la imitación que no sé si ustedes lo pudieron ver, pero salió en los periódicos. Donald Trump pidió a su gente en Estados Unidos, a sus legisladores, que hagan una revisión de toda la propiedad intelectual estadounidense para poder tener una estadística fehaciente de cuánto se está violando la propiedad intelectual estadounidense, sobre todo en China. Para nadie es un secreto que China es uno de los países que más viola la propiedad intelectual, porque tienen muchísimas copias de todo, y obviamente afectando y haciendo una competencia desleal contra las personas que han gastado sus recursos, que han tomado su tiempo para hacer un producto de excelente calidad, y luego la competencia desleal se configura en el momento de que hacemos un producto de pésima calidad, muchísimo más barato, y desarmamos el mercado. El Código de Ingenios también nos dice que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales aplicará las sanciones establecidas en este título cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. ¿Por qué hice referencia a este artículo? Porque en el Código de Ingenios, si bien es cierto, se habla de la competencia desleal, no tenemos un proceso de competencia, o sea, para tener una tutela administrativa sobre competencia desleal. Simplemente se habla de la competencia desleal y se le entrega esta posta a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para que ellos sean los que vigilen este tipo de actos de competencia desleal. Entonces, en una parte muy chiquita del código, del artículo 569, ya al último, donde nos habla de las resoluciones que tienen que ser motivadas, al último nos dice este texto: la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales aplicará las sanciones establecidas en este título cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. Entonces esto nos da a entender, nos dice la ley, que
el IEPI sí tiene competencia sobre los asuntos de competencia desleal, pero los asuntos de competencia desleal que tengan que ver con propiedad intelectual. Hay muchos casos de competencia desleal que no tienen nada que ver con la propiedad intelectual. Luego, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Control de Poder del Mercado nos dice que los asuntos que se discutan, cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia. Entonces, tenemos que, por un lado, el Código de Ingenios nos dice, nosotros vamos a resolver sobre esos asuntos de propiedad intelectual, y la Ley Orgánica del Control de Poder del Mercado, al mismo tiempo dice, bueno, hay una institución que es la que va a tener la competencia para conocer estos asuntos de competencia desleal que estén basados en propiedad intelectual. Para terminar, y es un poco, es corta mi intervención porque la verdad es que en el asunto de competencia desleal y propiedad intelectual hay muy poco. Como les dije, el código hace reseñas sobre lo que es la competencia desleal, pero no nos habla de un procedimiento, pero la Ley Orgánica del Control del Poder del Mercado sí nos habla de un procedimiento sobre estos asuntos de competencia desleal en la propiedad intelectual. ¿Y qué nos dice? Las denuncias que se lleven al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en este caso el IEPI, sobre competencia desleal, van a ser recibidas, se correrá traslado a las partes, o sea, se les va a notificar a las partes con la denuncia, y esta notificación va a incluir una consulta que se le hace a la Superintendencia, del Control del Poder del Mercado, donde se le pregunta si es que este hecho de competencia desleal vulnera algún derecho de las personas o del bienestar de las personas. Entonces, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado va a tener 60 días para responder a esta consulta y va a tener que decirle al IEPI, bueno, sí, ¿hay una violación o no hay una violación a los derechos de propiedad intelectual dentro de esta competencia desleal? En el caso de que la respuesta por parte de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado sea que no hay ningún tipo de competencia desleal, ni que hay un caso en esta denuncia, entonces va a responder eso al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual va a tener que archivarlo sin más, así lo dice la ley, sin más va a tener que archivarlo. Si en el caso de que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, en la respuesta a esta consulta, nos diga que sí, efectivamente, hay un caso de competencia desleal basado en la propiedad intelectual, entonces va a remitir esa respuesta al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual va a tener que llevar este trámite hasta el final, hasta su resolución. En el caso de que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado diga sí hay un caso de competencia desleal, pero este caso de competencia desleal se va en contra del bienestar de las personas, el consumidor, entonces el IEPI, como ya no hay una violación de los derechos de propiedad intelectual, va a tener que remitir el expediente a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y ellos van a tener que luego llevar el trámite normal hasta el final, ¿no? Eso es mi intervención en lo que es la competencia desleal. Gracias. Este es mi correo electrónico. Por favor, cualquier consulta, siempre estamos prestos para ayudarles. ¿Alguna pregunta? Una persona haciendo una pregunta. Hola. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es si de pronto, como usted lo mencionó, ¿no? Por ejemplo, hay en el país mucha práctica, en este caso desleal, competencia desleal. Ya en el caso, no sé si ustedes son el organismo o hay otro organismo que controle, por ejemplo, el libre acceso de este tipo de mercadería que usted mencionó, como por ejemplo réplicas que vienen de la China como celulares, como televisores,
porque prácticamente eso en el mercado nos sale de las manos. Por ejemplo, es muy consumido, tiene mucha demanda, pero también es muy perjudicial por la cuestión de que es de pésima calidad. Entonces, no sé de pronto quién regula esto, quién controla esto. O sea, en realidad esto tiene sus propias regulaciones dentro de lo que es la aduana. Igual ellos remiten este tipo de actos al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual por medio de lo que se llama medidas en frontera, pero bueno, con el nuevo código han cambiado, la verdad, bastante lo que es medidas en fronteras, entonces se entendería que debería ser la aduana la que debería frenar esta entrada, porque ellos saben lo que es imitación o no es imitación. Creo que es a simple vista. Igual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sería la institución que tendría que conocer de estos actos. Ya, gracias. Agradecemos al abogado Giovanni Unamuno por su exposición sobre el tema la competencia desleal. De igual manera, le queremos agradecer en esta mañana a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de Guayaquil que nos acompañan también en este auditorio. Un aplauso para ellos, por favor.